Bien, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta noche. Vamos a continuar el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 14, del 9 al 14. 12, capítulo 12, del 9 al 14. Si alguien quiere leerlo, es invitado. Sí. Sí, está bien, está bien. Está bien, gracias. Bienvenidas, pasen. Pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos. Quiere decir que Jesús estaba discutiendo por las cuestiones del sábado. Los fariseos eran muy escrupulosos para la observancia del sábado. Habían hecho una ley inhumana. No se podía prácticamente hacer nada porque suponía un esfuerzo, un trabajo. Y como Dios había descansado en sábado, el día de la creación, el séptimo día descansó, el hombre tenía que imitar el descanso divino. Y habían hecho del sábado el precepto más grande. No la caridad, sino el sábado, el descanso. Y llegó a exagerarse tanto esto, que en una ocasión, enemigos del pueblo de Dios atacaron a los israelitas y no se podían defender porque era sábado. Defenderse suponía un trabajo, ¿verdad? Por lo menos. No, nada tienen que hacer porque es sábado. Hasta esos extremos hubo. Quiere decir que tomaban realmente una exageración, ¿verdad? Y se reglamentaba todo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en sábado. Todo lo que constituyera un trabajo, un esfuerzo, no lo hacían. Por lo tanto, la comida se dejaba hecha un día antes, sobre todo porque era muy empeñativo hacer la comida. Denle gracias a Dios que están ustedes en estos tiempos, y más si viven enfrente de una cocina económica que la pueden traer rápido. Quiere decir que la comida hacer desde un día antes. ¿Por qué? Porque se tardaba mucho tiempo desde moler el grano, amasarlo, el horno, en los guisos, y muy tardado era todo eso. Entonces tenían que hacer las cosas desde un día antes. Y entonces había muchas cosas que no se podían hacer. Pero, por ejemplo, tenían que darle de comer a los animales. Tenían que llevar a la vaca, al buey, al burro, al arroyo a tomar agua. Y lo tenían que desatar de donde estuviera amarrado y llevarlo. Y eso suponía un trabajo. Jesús se va a valer de eso. ¿A poco no desatan ustedes a su burro para llevarlo a tomar agua? Y no quieren que yo haga el bien.
a un hombre que está malo. Ya había tenido Jesús una controversia muy fuerte contra los fariseos, muy fuerte. Por cosas, les digo, venían los apóstoles por el camino y arrancaban unas espigas de trigo. Unas espigas de trigo. No eran de ellos, pero ¿quién se va a fijar si una espiguita de trigo? Nada. Lo malo es que era en sábado, entonces las arrancaron, hicieron un esfuerzo, prohibido. Prohibido. Jesús se defiende y trae pruebas de la Escritura. Los sacerdotes trabajan en sábado y no pecan. Sacrifican animales y muchas cosas. En sábado dice. Quiere decir que Jesús recurre hasta usos sagrados para decirles que la regla no es así. Y también pone una violación. David tenía hambre y sus soldados también. Los apóstoles tenían hambre, por eso tomaron unas espigas, 2, 3 granitos de trigo. ¿Qué es eso? Nada. Y dice, cuando tenía hambre, no solo arrancó, no, entró en el altar al templo y los panes ofrecidos a Dios, que eran como sagrados, se los comió. ¿Por qué? Porque primero está el hambre, lo humano. Jesús se defiende. Tus apóstoles comieron unas espigas en David lo hizo, hasta con panes sagrados. Y los sacerdotes también en el templo trabajan. Quiere decir que la ley no es así. Y Jesús habla muy fuerte. Aquí hay alguien más grande que el templo. Y decir eso sonaba a blasfemia pura. Alguien más grande que el templo. El templo era lo máximo. Por eso cuando Jesús purifica el templo y saca a los vendedores, era como una blasfemia, ellos lo tomaron así. ¿Alguien más grande que el templo? No puede ser. Quiere decir que veladamente Jesús está diciendo quién es. Alguien más grande que el templo, solamente Dios. Está descubriendo su identidad, Jesús. Está descubriendo su identidad, Jesús. Bien. Y también les dice que Él es dueño del sábado. Y también eso sonaba blasfemia para ellos. Y recuerden que la blasfemia se castigaba con la muerte, y una muerte cruel, apedrear a la gente. Apenas había pasado esta controversia fuerte, y dice, pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos. Jesús en santa paz se defendió, es cierto, y se va a la sinagoga. La sinagoga era como el templo, era el lugar de reunión de los sábados. El sábado era como para nosotros el domingo, eran los días que se reunían durante casi toda la mañana para alabar a Dios, recitar salmos, escuchar la Biblia, hacer preguntas. Duraba 3 horas el oficio sinagogal, 3 o más horas. 3 o más horas. Aquí la misa no la aguantamos 40, 50 minutos, prácticamente la mañana. Y ahí Jesús, ahí se tratan cosas religiosas, Y había allí un hombre que tenía una mano seca, paralizada, ¿verdad? Y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poderlo acusar.
¿Por qué? Porque curar en sábado significaría un trabajo. Aunque Jesús decía nomás, cúrate y ya, pero pues dijo y era curar. Suponía una acción, un trabajo, curar. Y fíjense la mala intención de los fariseos, espiar a Jesús. Primero le dicen, ¿es lícito curar en sábado, sí o no? ¿Verdad? Para que no hubiera ninguna escapatoria. Y luego ya para poderlo acusar. Hubo advertencia, hubo conocimiento y para poderlo acusar. Pero qué tontos los fariseos. Querer poner trampas a Jesús, que es la revelación, que es la verdad. Qué tontos. Bien. Él les dijo, ¿quién de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Jesús se defiende. Ellos le dicen que no puede curar porque es sábado. Jesús les dice, a ver, ustedes si tienen una sola oveja y se cae en un hoyo en sábado, porque la oveja pues no sabía que era sábado, ¿verdad? Y se cayó allá. ¿A poco no la sacan ustedes aunque sea en sábado? O sea, les está hablando ya de cosas prácticas que ellos quebrantarían el sábado. Pero lo que pasa es que están viendo que la ley no se puede tomar así, a como dé lugar. Como ya les dije, cuando quisieron hacer guerra a Israel, ellos no se defendieron en sábado y mataron a muchos. Un simple animal necesita tu ayuda, lo haces aunque sea sábado. Y este hermano nuestro que necesita ayuda, el hombre vale más que un animal. ¿No lo voy a curar? Fíjense qué fuerte. Tú desatas a un animal para llevarlo a tomar agua en sábado. Yo no puedo desatar esa enfermedad a un hombre que vale más. Ahí está el argumento. Ustedes, el hombre vale más. Y además va a decir algo Jesús. Las leyes se hacen para bien del hombre, no para mal del hombre. El hombre vale más que un animal. Por tanto, ¿es lícito hacer bien en sábado? Entonces, ¿es lícito hacer bien en sábado? Sin pregunta, así. Jesús mismo responde, ¿es lícito hacer bien en sábado? ¿Ustedes le hacen el bien a un animal? ¿Yo no le puedo hacer bien a un hombre? Es lícito, dice Jesús. Retuerce un poco, ¿es lícito curar? Jesús dice, es lícito hacer bien a alguien. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Él extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo. Fíjese, por eso lo van a eliminar. Por transgredir el sábado, como ellos lo entendían. Exagerado. Vaciándolo de su finalidad tan grande. Extiende tu mano, y le extendió y quedó restablecido, sana como la otra. Hizo el milagro Jesús, ¿verdad? Un chiste cruel. Un día llegó uno, así también con una mano así, frente a un santo, porque la movía muchísimo, ¿verdad?
y le dice al santo: Señor, hazme la mano como la otra. Concedido, dice el santo. Hay que especificar, ¿verdad? Bien. Qué ceguera tan grande de los fariseos, que no ven la nueva interpretación, el bien, son cerrados. Y cuando alguien trae odio, lo único que quiere es acabar. El odio. Qué tristeza. Odio. Acabar. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Se retiró, se confabularon para matarlo, se fue de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no lo dijeran, que no lo descubrieran. Se ha discutido mucho por qué Jesús no quería que se publicara. Cuando cura, mucha gente le dice: ve, pero no le digas a nadie. Pero hagan de cuenta que le dijera: dilo. ¿Ustedes creen que se iban a aguantar un leproso, una gente que es curada, de no contar? Se llama el secreto mesiánico. Muchas explicaciones se han dado, pero otras porque no quería Jesús que la gente pensara en un Mesías poderoso, en un Mesías guerrero, en un Mesías político, sino subrayaba mucho el carácter religioso del Mesías. Que el Mesías viene pero para hacer el bien, acercarnos a Dios, proclamar el reinado de Dios, y los milagros que hacían signos de ese acontecimiento de salvación, que está llegando el reino de Dios, y no tanto un Mesías que nos va a liberar de los romanos, un Mesías poderoso, importante. Jesús no quiere que se malinterprete, porque de hecho la gente se alborotaba y lo querían hacer rey. Se puede prestar. Los milagros son ambivalentes. Y luego cita al profeta Isaías, una de las citas más largas que trae el Evangelio. Muy hermosa esta cita. Dice: he aquí mi siervo a quien elegí. Esta es una cita del profeta Isaías que se la aplica a Jesús. El Evangelio de San Mateo trae muchas citas del Evangelio de los profetas, porque le interesa mucho a Mateo probar con la Escritura que Jesús es el Mesías, que está cumpliendo lo que se había escrito de él. Está cumpliendo. Y por eso cita a los profetas, para demostrarles a los judíos que Jesús es el Mesías. Miren, ya estaba escrito. Y ahora cita una cosa muy hermosa acerca de Jesús que decía el profeta Isaías: he aquí mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré el juicio a las naciones. Fíjense qué cosas tan hermosas. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien me complazco. Qué palabras tan hermosas aplicadas a Jesús. Dios que le diga eso: tú eres mi siervo, yo te escogí, yo te elegí, pero también en ti me complazco. Tú eres mi amado, te quiero mucho. Jesús, el amado del Padre, en quien se complace el Padre.
Pondré mi espíritu en él. Quiere decir que Jesús es portador del espíritu. ¿Para qué? Para anunciar el juicio. Juicio aquí hay que entender como la santidad, el juicio, la justicia, es decir, los decretos de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, las relaciones que debemos de tener con Él, ¿verdad? Para anunciar el juicio a las naciones. Y luego fíjense lo que dice acerca del carácter de Jesús, que a veces no nos parece así, porque a veces tenía unos enfrentamientos muy duros con los fariseos, y luego cuando se enojó y sacó a los mercaderes del templo, y sin embargo, fíjate, le aplica este dicho del profeta Jesús: no disputará ni gritará. No oirá nadie en las plazas su voz. Quiere decir que Jesús lo pinta, le aplica estas palabras como un hombre no violento. No gritará, lleno de violencia contra la gente, contra esto, ni disputará. Nadie oirá su voz en las plazas, fuerte, así como si está disputando, si está discutiendo, más bien nos lo pinta de carácter tranquilo, callado. Y oigan esto que está hermosísimo: la caña cascada no la quebrará. Una caña media quebradilla no la va a quebrar Jesús, no la va a quebrar. Una vida que está media quebradona, Jesús no la va a rematar. Ni apagará la mecha que aún humea. Jesús no vino a apagar fe, a apagar esperanzas, no. Jesús no viene a eso, no es violento. No romperá la caña cascada. No la caña fuerte, no. Una caña que está media podrida, media débil, media quebradilla. Jesús no viene a rematarla, fíjense. Viene a darle vida, a levantarla. Ni la mecha que aún humea, todavía hay tantito, no viene a apagarla. Si todavía hay algo de esperanza, Jesús viene a dar ánimo. No apagará la mecha que aún humea. Hasta que lleve a la victoria el juicio, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y de hecho en el Evangelio de Mateo, se esfuerza Mateo en presentarnos un Jesús humilde. Es en el Evangelio de Mateo donde dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y así nos lo pinta. No viene para quebrar la caña cascada ni apagar la mecha que aún humea. No va a disputar, no va a gritar, no. Tranquilo, humilde, sencillo. Y tan es así que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No violento. Y luego, también cuando entra a Jerusalén, entra sobre un burrito. No entra sobre un caballo, que era el animal de guerra, así todo un rey poderoso no, un burrito va entrando, humilde. Mira tu rey humilde que viene montado sobre un jumento, hijo de un asna, etcétera. Así nos dice una profecía de Zacarías. Quiere decir que la figura de Jesús que se nos presenta es una figura sencilla, humilde, no violento. Y por eso le aplica esto a Jesús.
Pero yo tengo una objeción. Mateo hizo mal en aplicarle esto porque Jesús discutía, se defendía, fue violento cuando expulsó a los mercaderes del templo, agarró un chicote y lo sacó lleno de coraje. Entonces decimos, ¿cómo le aplica estas palabras de no violencia, de un hombre humilde, sencillo, que no grita, a Jesús, que en ocasiones vemos que sí usó de cierta violencia? ¿Cómo responderíamos aquí? ¿Se equivocó Mateo? ¿No fue muy exacta esta cita? O más o menos, bueno, poquito, pues no tiene que ver nada. Más bien fue humilde, sencillo, todo. Y sí, a veces pues se defendió. Aquí en este contexto, Jesús se defiende, pero no se defiende con violencia. Y además, dice, fue a su sinagoga. Quiere decir que no está con violencia, con enfrentamientos. Los del pleito son ellos. ¿Es lícito curar en sábado? Lo están picando y lo quieren eliminar. Y Jesús responde con tranquilidad. ¿Es lícito hacer el bien? Ustedes le hacen el bien a una oveja que se les cae. Jesús es sencillo. Pero en lo del templo sí usa violencia Jesús. Usa violencia, lo saca. No, hermanos míos, hagan favor de retirarse, miren que... no, toma un chicote y lo saca a chicotazos y con violencia. Aquí, ¿qué podemos decir? La ira santa de Jesús es violencia, es cierto, pero es una violencia encausada para el reino de Dios. Es una violencia como la ira de Dios, para que me entiendan. Jesús se está defendiendo lo más sagrado para él, la casa de su Padre. La está defendiendo. Jesús está defendiendo la casa de su Padre. Y por eso hace todo eso. Por eso. Qué importante es todo esto. Quiere decir que una ira para defender los derechos de Dios, pudiéramos decir, no es una violencia mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre, el coraje es neutro. Si tú lo usas para cosas malas, el coraje es malo. Es una fuerza que Dios nos da, que puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Padre, me enojé. ¿Por qué te enojaste? ¿Para qué? Pero hay que ver el fin. Y eso colorea la moralidad del coraje. Puede ser bueno, puede ser malo. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Recuerden que las enfermedades se consideraban como castigo de Dios. Un hombre enfermo estaba pagando algo, sea él o de sus antepasados. Había habido una transgresión a Dios y ahí está claro, un castigo. Y los endemoniados no era que era una posesión diabólica, no. Los endemoniados en tiempos de Jesús se presentaban muchos, pero más bien eran demencias o cuadros clínicos muy aparatosos. Por ejemplo, veían un hombre ululando, gritando, corriendo por las calles,
echando espumarajo por la boca, pues te trae el diablo metido. Algunos autores llegan a decir que mucha gente se hacía pasar por endemoniada, por enferma, porque era la única forma como podían protestar contra la opresión romana, o porque podían así desahogarse de una situación muy dura. De todas maneras, ellos los consideraban como endemoniados. Y había también entre ellos muchos exorcistas que también se dedicaban a echar demonios, a sacar demonios. Esta concepción de ellos no debemos decir que es como muy antigua, como de ellos, y actualmente todavía hay ciertos sectores medios fanáticos que ven el demonio donde quiera. Cuando yo estaba en Chapalita, en la iglesia, había un padre de ahí muy famoso que sacaba diablos, muy santo, muy bueno, pero era su especialidad y lo buscaban de donde quiera. Y un día yo estaba confesando dentro de la iglesia y llegaron unas gentes con un endemoniado. Se retorcía y así, tal cual. Y fueron por mí al confesionario. Padre, véngase, vea, es que le traemos. No, pues que yo saco diablos, pero aquí en el confesionario, pues les dije yo, las gentes que quieren arrepentirse aquí y saco el mal. ¿Qué usted no es el que saca diablos? Y ya les dije cómo. No. Vayan con el otro padre, les dije. Si todavía hoy, en el siglo de las luces, con tantos adelantos, todavía la gente cree mucho en esto y hace sus interpretaciones, pónganse a pensar en aquel tiempo. Pónganse a pensar en aquel tiempo. Lo importante es que Jesús se enfrenta contra el poder del mal y nos quiere decir algo muy grande. Si Él está anunciando que Dios reina, el reino del mal tiene que recular, tiene que irse para atrás. Quiere decir que expulsar los demonios, expulsar las fuerzas del mal, lo que atormenta al hombre, es un signo de que está llegando Dios, de que está llegando la salvación, de que Dios comienza a reinar y que el mal ya no tiene poder. Hay que ver el significado de esto. Y esto es muy hermoso. Si Dios reina, el mal tiene que irse para atrás. En esta ocasión le presentan un mudo y ciego. Y Jesús lo curó, de suerte que ya hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. No expulsa los demonios más que por Belzebú, príncipe de los demonios. Un nombre grotesco que le daban también a uno de los demonios. Fíjense nomás qué negro tenían que ser los ojos de los enemigos de Jesús para ver en este poder liberador que reflejaba la gloria de Dios,
como lo interpretaban las gentes sencillas, como ahora ellos, con ojos totalmente negros, están interpretando que Jesús está endemoniado. En vez de ver la gloria de Dios, ven el poder del maligno. Qué negros tenían que ser los ojos de estos enemigos para ver en eso los demonios. Qué cruel está eso, qué cruel. Pues bien, él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra él mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Jesús se defiende, porque les dice: así es que yo expulso los demonios por el poder de los demonios, o sea que los demonios están haciendo la guerra. Fíjense cómo eso se retuerce contra ellos. Jesús, qué listo. Expulsas tú los demonios por la fuerza de Satanás. Es un endemoniado. Todo reino dividido contra sí mismo perece. Si yo expulso a los demonios por el poder de Satanás, se están acabando ellos mismos. Todo reino dividido cae. Y luego, segundo ataque de Jesús: si yo los expulso por Belzebul, vuestros hijos, porque sí había muchos exorcistas, vuestros hijos, ¿por poder de quién? ¿O cómo puede uno estar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces, ¿podría sacar su casa? Quiere decir que más bien primero hay que atar para poder saquearlo. Fíjense qué comparación tan bonita. Yo quiero robar una casa, ¿qué hago primero? Al dueño de la casa lo ato. Hay que atar al demonio. ¿Para qué? Para que todo lo demás se acabe. Y luego Jesús habla muy fuerte. En este contexto, o estás conmigo o estás contra mí. Este poder de Dios para salvarse lo están atribuyendo al demonio. ¿Estás conmigo o estás contra mí? El que no recoge conmigo desparrama. Y esto aprovecho para decirles que ante Jesús no hay medias tintas. O estamos con Él o no estamos con Él. No se puede decir: estoy poquito, estoy a la mitad, pues más o menos. Jesús lo dice: o estás conmigo o estás contra mí. Pero no hay medias tintas. Fíjense qué fuerte Jesús nos dice. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué significa esto? En el judaísmo había muchos pecados que no tenían misericordia, que no se perdonaban. Por ejemplo, la blasfemia. No había perdón, que ya me arrepentí, que ya no lo vuelvo a hacer. No, lo hiciste, no tienes perdón, aunque te arrepientas y llores, te apedreamos. No hay misericordia.
el desprecio de la Torá, de la ley, la profanación del templo. Había pecados graves que no sé, el adulterio. Recuerden aquella señora que la llevaban a apedrear. Había pecados y Jesús dice no. Dios es misericordioso. Todos los pecados se perdonan, dice. Pero las blasfemias contra el Espíritu Santo no se perdonan. ¿Cuál será esta blasfemia al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está anunciando tiempos nuevos. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación. Y la revelación es el reino de Dios que ellos no aceptan. Ellos están diciendo que no es obra de Dios, que es obra del demonio, el que saque los demonios. No están viendo a Jesús como que obra por el Espíritu Santo, sino por el poder del demonio. Quiere decir que esta actitud de ellos, y esto es lo grave, es una ofensa al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no aceptan la esencia del reino de Dios, que es el amor que nos tiene Dios, lo que hace para salvarnos. Rechazan el perdón de Dios, el amor de Dios que nos salva. No quieren. Rechazan a Jesús, que nos da este perdón, que está ungido por el Espíritu Santo. Es una ofensa al Espíritu Santo. Por eso se ha interpretado, y con razón, que solamente no se perdona el que tú no quieras el perdón. Porque el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Se necesita, por lo menos, que tú quieras el perdón. Si lo rechazas, Dios no te va a salvar a fuerzas, porque nos hizo libres. Y tenemos nosotros ese grandísimo poder de aceptar o de rechazar a Dios, fíjese. Tenemos ese grandísimo poder, que es terrible, ¿eh? Porque o aceptamos o rechazamos. Es muy fuerte aceptar o rechazar. Jesús realmente nos perdona todo. Una vida pecaminosa, por más dura que sea, por más que haya estado, los hombres piensan que no tienen perdón. No, sí tienes perdón. Si te arrepientes, Dios te perdona. Dios te perdona. Pero también se supone que estés bien arrepentido, que quieras salir de ese pecado, que quieras restablecer, restituir, reparar el daño que hiciste también, si estás arrepentido. Si no, es muy difícil que muestres un verdadero arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Qué importante es esto, porque muchas veces hoy o se desconfía de la misericordia de Dios, no tengo perdón, como Judas, ¿verdad?, que creyó que su pecado ya no tenía perdón y se ahorcó. Desconfió de la misericordia de Dios. Para ti ya no puedes, es muy grande, tienes complejo de culpa, se te hizo muy grave tu crimen. Puede ser, puede ser. Pero para Dios es otra cosa. Para Dios es otra cosa.
Dios perdona todo, menos salvarnos a fuerzas. ¿Por qué? Porque nos respeta. Nos hizo grandes y Él mismo respeta su obra de la libertad. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar el perdón que Dios me ofrece. Oponerme al plan de Dios, al reino de Dios. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Ni en este mundo, ni en el otro, fíjense. Quiere decir que no es una blasfema, yo no creo en el Espíritu Santo, no. Es rechazar la obra del Espíritu Santo, que es actuar sobre Él, contra Él. Y termina Jesús diciéndonos, un árbol bueno, su fruto será bueno. Un hombre bueno, ¿por qué lo voy a conocer? Por sus obras. Si hace obras buenas, es un hombre bueno. No si dice, no, tus obras, lo que produces, lo que haces. Si es bueno, tiene la fuente de un corazón bueno. Y un árbol malo, su fruto será malo. Por su fruto se conoce el árbol. Esto lo está diciendo por los enemigos de Él. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Les está hablando. ¿Cómo pueden ustedes hablar cosas buenas si son malos? Quiere decir que esas cosas buenas no son buenas. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo, del tesoro malo, saca cosas malas. Les digo que de todas palabras ociosas que hablen los hombres, darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Vean cómo Jesús es duro contra los pecados de la lengua. Palabra ociosa, fíjense, va a entrar al juicio. Palabra ociosa, no necesaria. Palabra ociosa. No se diga palabra mala, una palabra ociosa. Por tus palabras serás declarado justo o no. Jesús les está hablando muy duro a sus enemigos. Todas esas palabras que le están diciendo contra él y todo, por esas palabras van a ser juzgados. Hay que ver el contexto. Y raza de víbora les está diciendo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aceptan su obra. Y ya les dijo, si no se arrepienten y todo, son pecados contra el Espíritu Santo. Y por eso les dice, o están conmigo o están contra mí. Pues muy bien, esto es la lección de ahora. Una lección muy bonita donde podemos nosotros ver que la ley está en favor del hombre. Esas exageraciones de ellos que hacían de la interpretación del sábado, si va contra el hombre, no sirven. Fíjense, si tú tienes hambre y no tienes que comer, no eres flojo ni nada, sencillamente no tienes, puedes robar para comer, puedes tomar lo ajeno para comer, lo necesario.
Si tienes hambre, te estás muriendo de hambre. Los bienes son para todos. ¿Por qué? Porque las leyes están en favor del hombre. Se te está muriendo tu mamá, estás ahí atendiéndola, no hay más gente que esté ahí. Es domingo. Ahí está tu misa, la caridad, el amor. Hay que saber interpretar. Si no, vamos a caer con las interpretaciones de ellos, tan exageradas y en contra. El valor del hombre para Cristo es lo más grande. Y una ley que se interpreta en su contra no sirve. Como Jesús defiende y como Jesús también se nos presenta como un hombre humilde, sencillo, no violento, un hombre que no va a romper la caña cascada ni apagar la mecha que aún humea. Y como Jesús ante estos endemoniados habla, actúa, pero también da unas declaraciones muy fuertes. Ustedes no pueden ver la obra de salvación como una obra del demonio. Eso va contra el Espíritu Santo y eso no hay perdón. O están conmigo o están contra mí. Fuertecito, pero así es. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, pues buenas noches.